8:34 de la mañana de este día miércoles 12 de noviembre. Quedan poquitos días para la elección. Vamos a comentar de eso, por supuesto, con nuestros invitados que ya están en línea. Teresa Valdés, socióloga, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Teresa, buenos días, bienvenida como siempre. Hola, buenos días, Monse. Bueno, y también estamos junto al subdirector de Faro UDD, abogado también, John Enríquez. John, bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Un saludo también a Teresa. No sé, no sé si está por ahí Pato, porque no lo alcanzo a ver todavía, pero si está Pato también lo aprovecho de saludar. No, en esta ocasión estoy sola, ya que Patricio está con algunas labores ahí también de la dirección de la radio. Bueno, entremos en materia presidencial. Quedan días, si no horas, para la elección. Ayer fueron los primeros cierres de campaña acá en la región metropolitana, porque ya ha habido otros en regiones también. El de José Antonio Kast en el Movistar Arena y también el de Janet Jara y en la plaza de Maipú. Ambos fueron bien masivos, entre 10.000, 15.000 personas, con discursos, en el caso de José Antonio Kast, bien duros contra el gobierno, Janet Jara, que sabemos que ha sido la tónica también de su campaña. Ahí quería partir con Teresa sobre esta recta final, este cierre, el debate del lunes, también si queda ahí algo en el tintero. ¿Qué te ha parecido el cierre de las campañas, o esta recta final más bien, de cara a la primera vuelta? A ver, mira, yo escuché los dos discursos. Hice la tarea aquella de escuchar los dos discursos y ver un poquitito el ambiente, y me da un poquitito de risa porque tienen formatos en lo formal, digamos, los contenidos súper parecidos. O sea, las dos candidaturas agradecen, llaman a la unidad, hablan del amor y toda una cosa muy impactante. Sin embargo, hay diferencias tremendas, porque hacer en Movistar Arena, o sea, lo más fuerte es la diferencia de recursos. O sea, es impactante, digamos, ver este acto en Movistar Arena con miles de banderas, con toda esta cosa arriba colgando, con toda la transmisión de imágenes, las pantallas. Realmente impactante, muy al estilo, digamos, norteamericano, de evento producido. Y por el otro lado, la gente en la calle, pues la gente en el espacio público, con mucho más espontaneidad. O sea, lo del Movistar era muy dirigido en términos de levanten las banderas y qué sé yo, era toda una organización de ese tipo. En cambio, la calle era la calle, pero la calle era bastante desordenada, de repente no se oía nada porque eran los gritos y todo. Pero también, ¿no es cierto?, Janet Jara parte agradeciendo el trabajo, agradeciendo a la gente que está ahí, bien notable. Del discurso de Kast, lo que más me impresionó, digamos, fue la violencia que amenaza, la amenaza para el futuro, cuando dice que en lo que queda de campaña va a usar el eslogan de Janet Jara es Jara. Entonces el desempleo es Jara, los migrantes es Jara, los precios de la electricidad es Jara, y todos los problemas de Monsalve es Jara. Todo porque es la continuidad de un gobierno fracasado, pero con una actitud de tanta violencia versus, ¿no es cierto?, somos nosotros somos. Entonces vamos a tener esta polarización en las afirmaciones. Y tal vez algo que salió en el debate, que fue interesante, esta pregunta, decirle, bueno, ¿qué le pesa más? ¿Qué le pesa más? ¿Le pesa más el gobierno de Boric, digamos, usted como la continuadora, o, digamos, la mochila del PC? Y entonces uno se da cuenta de hacia dónde va a ir la recta final con el juego, digamos, de ataque, pensando que quien pasa a la segunda vuelta es Kast. Yo creo que todo hace pensar de que va a ser así. Me sorprendió también, digamos, la actitud de Janet Jara, que llama a la gente a respetar a los que piensan distintos. Somos la gran familia, aquí todos cabemos, vamos a entrar todos juntos a la moneda y pensamos distinto, versus, ¿no es cierto?, un llamado a muchísimo más, digamos,
militante de contra el miedo, pero muy amenazante. Se veía un Kast muy relajado, a diferencia del debate, que en el debate está en ese estado de silencio total, que ya el silencio se llamaría, ese debate se llamaba, yo creo, el silencio de Kast, versus, digamos, todos los demás que estuvieron bastante locuaces y que estuvieron actuando y diciendo cosas. En cambio, Kast no contestó una vez más, no contestó nada. Entonces, lo que más me impresiona es este diseño de campaña, digamos, de Kast. Tenía un texto preparado, perfectamente preparado, todas las palabras que dijo estaban calculadas, versus la espontaneidad, la relación con la gente, la celebración y todo, digamos, de lo que sucedía en Maipú. Entonces, es bien interesante porque hay una diferencia social, digamos, muy, muy grande. Lo único gesto que hizo Kast fue nombrar, por supuesto, el equivalente a la señora Juanita, a la señora no sé cuánto, que vivió tal cosa, la hace levantarse y todo el mundo le aplaude. Pero antes de su discurso, lo que plantea, hace un recorrido, digamos, de las campañas previas de Kast, donde aparecen los ataques, su confrontación, y su discurso es que lleva 3.000 días, 3.000 días, y que esta travesía va a seguir adelante. Y esto es muy simpático porque lo dice tanto Kast como Janet, de que van a seguir adelante, que no los van a derrotar, que son porfiados, que van a seguir y que van a seguir. Uno tiene para mostrar 3.000 días, según él, en su travesía, y Janet Jara dice, bueno, yo le he luchado siempre y voy a seguir luchando. Eso diría como primera vuelta, digamos, para darle espacio a mi querido colega. John, sí. John, bueno, antes de entrar a los diseños de campaña, lo que decía Teresa es cierto, ¿ah? Hay una estética en el caso de José Antonio Kast muy asimilable a la de Donald Trump. Es bien impresionante como la puesta en escena, los colores incluso, usó un jockey rojo, muy, muy parecido al de Donald Trump, pero bueno, eso ya es casi anecdótico, ¿no? Ahí te quería preguntar dos cosas respecto de lo de ayer. Primero, de ayer y de los últimos días, el desmarque de Janet Jara respecto del gobierno, que ha sido bien comentado. ¿Cómo analizas eso? ¿Es algo que a ella le podría favorecer eventualmente o no? Porque finalmente el 30% que le apoya es el mismo que apoya también a Gabriel Boric. Y también ayer ocurrió algo curioso, que algunos alcaldes de Chile Vamos concurrieron al mismo momento en que Evelyn Matei estaba celebrando su cumpleaños en la comuna de Colina, este acto de José Antonio Kast, lo que tiene interpretaciones evidentemente de que hay ya probablemente, o sea, se está produciendo ya un éxodo quizás hacia la figura de José Antonio Kast. ¿Cómo lo analizas desde esas dos perspectivas? Y puedes agregar las que tú desees también. A ver, a diferencia de Teresa, yo no fui tan bateo de ver los dos discursos completos, vi algunos fragmentos, así que les pido disculpas si me centro mucho justamente en las partes que yo vi. Primero, voy de atrás hacia adelante respecto a la participación de los alcaldes de Chile Vamos en el cierre de campaña de José Antonio Kast ayer. Entiendo yo, y lo escuchaba en otra radio camino a la universidad, que ellos iban en su rol de representantes de asociaciones de municipalidades, de distintas asociaciones municipalidades, y no como alcaldes, y en un rol más institucional de esas asociaciones municipales y no necesariamente como en su calidad de militantes o adherentes al proyecto político de Chile Vamos, pero desde luego es llamativo, y entiendo también que el mensaje que ellos quisieron transmitir es un mensaje de unidad. Y en ese sentido, creo que va a ser súper interesante, independiente quien gane, analizar dos cosas por el lado de la derecha. Uno, quien sale segundo en el lado de la derecha no va a ser trivial, porque probablemente desde el punto de vista de la negociación político va a haber énfasis que vayan a ser distintos y personas que vayan a ser distintas en una eventual integración de un comité político o de cargos políticos más relevantes. Entonces, no es trivial que salga segundo, solamente pensando en la encuesta, no digo que así crea que vaya a ser Evelyn Matei en la oposición o Johannes Kaiser. Y eso hay que verlo en primer término, y en segundo término hay que ver qué tan rápido y qué tan creíble desde el punto de vista ciudadano también va a ser
estos primeros llamados a la unidad, o sea, en qué se va a materializar, si va a haber una campaña conjunta, si se va a mantener el diseño original que tiene pensado el Partido Republicano para la segunda vuelta, o lo que ha venido siendo hasta el momento, o no, porque por ejemplo cuando uno ve, cuando Janet Jara le ganó la primaria a Carolina Toá, mi sensación, por lo menos sin conocer la interna de eso, es que el socialismo democrático quedó muy golpeado. Y mucha gente que no formaba parte formalmente del socialismo democrático, al menos tuvo una desafección en esta etapa de la campaña con Janet Jara, de un voto en formato mal menor, o incluso muchas dudas respecto a si apoyar, si votar a favor de Janet Jara o eventualmente por otra preferencia política, o eventualmente incluso anular, como he conversado con algunas personas adicionalmente. Entonces, me parece que va a ser interesante, sobre todo a propósito del primer tema que planteaba, que es el tema del desmarque del gobierno, porque el fenómeno Jara, que fue muy fuerte los primeros días después de la primaria del oficialismo, se fue quedando atrás. Y por razones obvias, no digo que sean errores de parte de la campaña de Janet Jara, sino que era previsible que la opinión pública en esta etapa de la contienda presidencial esté más interesada en qué pudiese pasar en el lado de la derecha, y sobre todo porque se dieron rápidamente oscilaciones en las preferencias ciudadanas muy, muy importantes, muy significativas. Ustedes recordarán que tuvimos en un momento a Johannes Kaiser siendo un fenómeno, después de alguna u otra forma perdió esa fuerza, y en las últimas semanas recuperó en parte las preferencias ciudadanas en las encuestas, etcétera, etcétera. Entonces, por lo mismo, la ciudadanía o los análisis de los analistas y de las personas que comentan en medios de comunicación estaban más preocupados de qué pasaba allí, qué es lo que pasaba en el oficialismo. Y hay cosas, y con esto cierro, y perdón si me extendí, que Janet Jara yo creo que sí se ha equivocado, no ha encontrado el tono todavía, puede que lo encuentre en la segunda vuelta, pero no lo ha encontrado, y se evidencian cuestiones como, y aquí sí lo vi un poquito más en detalle, en el debate sigue insistiendo en las propuestas de salario mínimo vital, y esas propuestas no tienen eco en la ciudadanía, no se convierten en trending topic, bueno, lo bueno y lo malo que puede tener un trending topic, pero no se genera discusión a propósito de eso, y sigue insistiendo y no logra encontrar la tecla, porque hoy día los ejes de la discusión, y creo que van a seguir siendo en la segunda vuelta, son crecimiento y seguridad. Es decir, está jugando, creo yo, en una cancha que le es ajena, una cancha donde se siente incómodo, y por eso quizás hace llamados a la valoración de la diversidad, el tratar de hacer este antagonismo entre violentos y pacíficos, que yo creo que es completamente artificial y falso, porque a uno le podría gustar el estilo, no el estilo de José Antonio Kast y esta campaña en particular, pero lo que sí ha demostrado el Partido Republicano es que es un partido institucional, que participa en elecciones, que respeta los resultados de las elecciones, participó en el segundo proceso constitucional también, pese a que no creía que era una vía, o que era indispensable tener una nueva constitución, y yo creo que en esa línea el Partido Republicano no es un partido que esté, ni que sea de ultraderecha, ni que fuese contrario a la institucionalidad, ni que vaya a perseguir a la oposición ni a las libertades fundamentales, que ahí yo creo que para alguien que cree en los principios de una sociedad libre son cosas intransables e indispensables. Ya, me imagino ahí, Teresa, que tienes algunas que disientes, ¿no? De algunas de las afirmaciones que he hecho yo, de eso se trata también, pero les agrego el tema de las estrategias de campaña. Tú mencionabas, Teresa, el caso de José Antonio Kast y el debate que ayer lo comentábamos también, ¿no? Tiene un diseño muy claro, muy definido, su objetivo es el gobierno, y en segundo lugar, Janet Jara no se sale de ahí, no responde lo que se le pregunta, elude y plantea que ellos no van a referirse al tema valórico ni derechos humanos, lo dijo Cristian Valenzuela también el fin de semana. Eso por un lado, preguntarte si es que consideras que ese diseño desde el punto de vista del análisis político podría ser beneficioso, positivo para José Antonio Kast, o tú consideras que dentro de la ciudadanía que está indecisa hay una exigencia de mayores definiciones, por ejemplo, en temas como los que mencioné. Y lo que plantea John respecto de Janet Jara, ¿no? Esto que no ha encontrado el tono, que no está cómoda jugando en una cancha que le es ajena, y lo de la gran propuesta que es de este
ingreso vital de 750.000 pesos, que es un ingreso, no es un salario, ¿no? Que ya lo ha aclarado. Y ojo que Evelyn Matei también apunta a algo parecido, dijo 700.000 en el debate. Teresa. A ver, partiendo por eso, yo pienso que tiene ganado el tema de los 750.000 de ingreso vital. Yo creo que eso está mucho más asentado de lo que aparece, y probablemente, y a mí me sorprendió precisamente que Matei dijera, digamos, los 700.000 que van a llegar. O sea, ahí hay un punto, y hay un punto que probablemente adquiera más fuerza. Yo no sé, pienso, Miran Casti en su formato de ayer dedicó un gran rato, obviamente, al respaldo a las Fuerzas Armadas, el respaldo a la policía, el respaldo, es un discurso, digamos, que claramente está en ese espacio. No, o sea, salvo esta señora, digamos, que mencionó, y una cosa general a usted, ¿no es cierto?, que vive la inseguridad y todo. Uno está llamando a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas del Orden, y la otra está llamando a la población, a su vida cotidiana, a ponerla en el centro de la vida. Entonces hay una polaridad, digamos, que yo creo que eso llega a la gente. No sé, digamos, no tengo la varita de cristal, la bola de cristal, ni la varita mágica para decir qué va a pasar o cómo va a ser, pero apelan a mundos distintos, y eso da cuenta de que estamos en una sociedad tremendamente fracturada y fragmentada, que eso es así. ¿Cómo se va a reflejar eso en los resultados, digamos? No sé. Pero eso es lo que me impresiona, digamos. Esto además lo de Kast tiene esta cosa fundacional. En cambio, Janet, cierto, está, digamos, desmarcándose, o pareciera desmarcándose del gobierno de Boric, porque el gobierno de Boric llegó claramente a una situación muy distinta, y su propuesta, claro, tú la puedes considerar fracaso porque consideraba el éxito en la Convención Constitucional. Sin embargo, si tú lo miras desde el punto de vista de los desafíos que ha tenido y la capacidad que ha tenido, digamos, de bajar la inflación, de mejorar, digamos, o sea, la situación económica de este país, uno no podría decir que es un fracaso, uno tendría que decir que ha sido un éxito. Entonces, bueno, es un escenario demasiado diferente, A mí lo que de Janet Jara, lo que me queda claro es su llamado a la gente y a su situación, pero con la empatía, como de la cercanía de cómo lo vive y de por qué lo vive, que es distinto a esta cosa normativa de Kast, muy paternalista, dice no voy a gobernar para los partidos, pero no puede gobernar sin los partidos. Tiene esta cosa de ser, uno piensa un gobierno de partido único, pareciera un gobierno de partido único, y que los otros partidos no van a existir, no van a participar. Por el lado de Janet Jara, yo tengo la impresión de que ha habido una creciente, digamos, amalgama adecuada de los partidos que la apoyan, digamos, Siento que hay una amalgama creciente en términos de generar, digamos, de respetar su liderazgo. Ella afirmó además su liderazgo en el debate, y eso fue muy interesante, cuando están todos dando perfiles respecto a que a poner un ingeniero a cargo de la seguridad, o sea, era un poquitito absurdo, y ella dice, no, el liderazgo lo voy a tener yo. El liderazgo de la seguridad lo tiene el presidente de la República. Entonces es muy interesante cómo va mostrando, digamos, una idea, digamos, de gobierno, una idea de coalición, una idea que es muy, digamos, esperanzadora frente a un señor que solo afirma la autoridad, digamos, como que le falta el carácter, como que fuera carácter. A mí la verdad es que en lo personal el señor Kast me resulta muy amenazante, aun cuando esté simpático y tratando de echar la talla, dijo cosas, se acordó de nombres y de personas, ¿no es cierto?, muy simpático, pero además usó las consignas terriblemente, dice vamos a ganar y será hermoso, que es la consigna que usó Boric, ¿no es cierto?, cuando estuvo en la segunda vuelta.
Sí, John, bueno, lo que dice Teresa, te pregunto por los diseños de campaña, ¿qué te parece? Y esto de José Antonio Kast de tener una suerte de monotema, ¿no? Que es la seguridad, el gobierno de emergencia. Bueno, por ahí en el debate también salió lo de las listas de espera con datos que además eran imprecisos, pero ¿qué te parece esto desde el punto de vista de las preocupaciones de la ciudadanía? Tú hablabas antes de crecimiento económico y seguridad, pero lo que muestran las encuestas es que también hay preocupación por otros temas. Salud está en segundo lugar por lo pronto, ¿no? ¿Qué te parece esto de aludir constantemente solo al tema de seguridad cuando además... Hay que decir, y esto no es una apreciación personal, cada uno tendrá la suya porque hay mucha subjetividad en esto, pero hay datos que han ido, hay cifras, ¿no? Que han ido a la baja respecto de seguridad y hay especialistas que también, como Daniel Johnson, por ejemplo, de Paz Ciudadana, que plantea que hay un descalce entre la percepción y la situación real de seguridad en el país. Sí, a ver, es un tema súper interesante. Por circunstancias de la vida, en algún momento he ayudado ayudé en algún proceso electoral apoyando a algún candidato y, y me di cuenta allí que lo que nosotros pensamos muchas veces, probablemente Teresa en eso sí esté de acuerdo conmigo, es que lo programático es más importante que lo comunicacional. Y en términos políticos, muchas veces lo comunicacional, al menos para ganar la elección, es más importante que lo programático, que las definiciones, que la fundamentación detrás de las propuestas y de las ideas de fondo. Y en ese sentido, cuando uno hace el doble clic en cómo una campaña es efectiva cuando el mensaje es nítido. Y allí el menos es más es mucho más importante. Y el presidente Boric también cuando ganó también tenía, si uno lo pudiese resumir en tres highlights o tres puntos importantes que era donde volvía y volvía y volvía y revisitaba porque eran los mensajes que él buscaba posicionar. Y por eso a mí me parece que es natural que los candidatos busquen escoger un conjunto de temas acotados para efectos de perfilarse como los candidatos que tienen las mejores cualidades para resolver esos problemas. Obviamente cuando se gobierna hay muchos problemas que surgen en paralelo y algunos van ganando mayor posicionamiento en la opinión pública y tienen que abordarlos de otra forma distinta. Esta cuestión también es muy dinámica, es decir, las prioridades ciudadanas son muy dinámicas y por lo mismo es importante y yo confío que los distintos candidatos presidenciales, más allá de lo que se centre en las discusiones, en los debates, etcétera, etcétera, tienen equipos sólidos y propuestas sólidas en todas las áreas que son realmente importantes para las personas, que son, además de seguridad y de crecimiento económico, vivienda, salud, transporte y todas las cosas que tienen que ver con la cotidianidad del desarrollo de las personas para desarrollar sus proyectos de vida. Y por lo tanto yo creo que no es un error y que es una cuestión estratégica, comunicacional y tiene sentido. Después, y sé que estamos por terminar el primer módulo, podemos profundizar en el segundo bloque. Disiento en lo que plantea Teresa en 3 puntos respecto al tema económico. Respecto a que este gobierno habría logrado retomar la normalidad económica y habría tenido éxito desde el punto de vista económico. Yo creo que no. Cuando uno ve el tema de la baja de la inflación, en Chile tenemos la suerte de contar con un Banco Central autónomo que tiene como fin velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y ha sido el Banco Central justamente el que ha tomado la decisión correcta en materia de tasa de política monetaria para efectos de ir ganándole la batalla a la inflación. El gobierno lo que puede hacer es contribuir indirectamente o profundizar el problema, pero el gran responsable de que estemos ganándole la batalla a la inflación es el Banco Central, no el gobierno. Segundo, en materia de desempleo, no nos podemos acostumbrar a tener un desempleo como el que tenemos. Es un desempleo casi 2 dígitos más alto de lo que teníamos hace unos cuantos años atrás y la informalidad todavía está muy, muy alta. Y cuando uno hace doble clic además en las cifras de empleo ve que lamentablemente los grupos que están en una peor situación desde el punto de vista del empleo formal son los jóvenes y son las mujeres. Entonces tampoco creo yo que haya una revolución desde el punto de vista laboral positiva en la administración de Boric. Al revés, yo creo que hay un estancamiento y un más que un estancamiento, un retroceso justamente en materia de regulación laboral y entorno para generar empleo privado de calidad. Y en último término,
que no se dice mucho. Tampoco creo que el gobierno de Boric haya sido especialmente exitoso en solucionar la problemática fiscal. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo ha sido súper enfático que Chile está enfrentando una situación no de estrés fiscal, creo que era ocupaba un adjetivo mucho más importante, y que estaba muy preocupado por la trayectoria de la deuda y que ya estábamos superando techos razonables de deuda, y el déficit sigue siendo un problema. Y allí el gobierno no lo ha hecho bien. De hecho, lo que ha hecho es infraestimado las estimaciones de ingresos de forma consistente. La dirección de presupuesto, como nunca antes habíamos visto, ha sido bien cuestionada por los economistas, cuando la dirección de presupuesto de los ejecutivos era no solamente semilleros de futuros ministros de Hacienda o autoridades en materia macroeconómica, sino que también sus cifras eran indiscutidas y solían ser súper certeros en sus estimaciones y en materia de gasto. Entonces, yo ahí tengo una gran diferencia con Teresa. Yo creo que no ha sido un buen gobierno en materia económica, y eso explica también, obviamente, que José Antonio Kast, Eri Matei y otros candidatos, incluso Franco Parisi, incluso Meo, planteen que van a solucionar o van a hacer cosas importantes en materia de política pública económica. Sí, bueno, nos tenemos que ir a la pausa como advertía John, pero les propongo que le demos una última vuelta cuando regresemos de la pausa al tema presidencial, a lo que dice John. Podemos estar eternamente en la discusión si este ha sido un buen o mal gobierno, más o menos. Cada uno tiene su interpretación y datos, digamos, de lado y lado, ¿no? Pero ahí, Teresa, obviamente te puede referir a aquello, y yo les voy a agregar que esto está estrechamente vinculado con lo presidencial, el factor de los votos y de los trolls, que nuevamente ha salido esta semana por un reportaje que vincula a un asesor muy cercano. Ayer estaba en la primera fila en el cierre de campaña de Kast, de Bernardo Fontaine, donde plantea en el fondo este reportaje donde participa la Universidad Diego Portales y también un medio de investigación, en el fondo el poder de la asociación de FP y del dinero, ¿no? Interviniendo en políticas, un poco lo que plantea este reportaje, que de comprobarse sería una acusación bien grave. Hasta el momento no ha habido una respuesta de la asociación de FP. Tienen hasta el lunes para responder ante un oficio, ¿no? Entiendo. Pero no hay una respuesta satisfactoria tampoco de Bernardo Fontaine, quien a través de sus redes sociales ha compartido noticias, ha dicho esto es mentira, miente que algo queda, en fin, pero tampoco ha habido una aclaración satisfactoria, que es lo que uno esperaría para poder entregar también las dos versiones de los hechos, ¿no? Son las 9:01, hacemos una breve pausa y a la vuelta retomamos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy la Nata Valdebenito y les quiero contar e invitar a hacer historia juntos. ¿De qué estoy hablando? Este sábado 6 de diciembre a las 20 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario Sala Máster. Me encantaría decirles que vengan, pero las entradas están agotadas. Por lo mismo, pueden sintonizarnos en el 102.5 FM o radio.uchile.cl desde cualquier parte del mundo, porque no hay límites ni censura que me detengan. Recuerden, los espero y las espero el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Sintoniza con la comedia, sintoniza con la locura. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl.
Hola, hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Ya, son las 9:05 de este día miércoles 12 de noviembre. Estamos junto a Teresa Valdés y John Enríquez en nuestro habitual panel de conversación. Yo les había dejado planteado, John, Teresa, el tema de, más allá de este reportaje puntual que salió esta semana, el rol de las redes sociales en esta campaña ha sido bien determinante. Lo hemos visto en otros países en años anteriores, ¿no? Pero acá se vincula a una candidatura que es la de José Antonio Kast. Ha habido varios reportajes, uno de Chilevisión, ha habido varias notas periodísticas que exponen, por ejemplo, el rol de esta persona que fue directora además de Canal 13, Patito Verde, que también estaría vinculado en esta enredo, ¿no?, con la Asociación de AFPs. Y bueno, finalmente las redes sociales, los trolls en redes sociales se intoxican el debate político. Creo que eso es una descripción. ¿Cómo ven ahí el rol que ha tenido, las explicaciones que se han dado, si consideran que es o no decisivo, por ejemplo, en una elección como esta? Teresa. Estoy obligada a referirme a algo, un poquitito que sea lo que dijo antes yo. Sí, por supuesto. Algunos datos históricos, el tema del empleo y desempleo de las mujeres y la precariedad de los empleos es histórica. No estamos en absolutamente, mira, yo trabajo en esto hace demasiados años, en los años 90, en los años 2000, siempre el desempleo de las mujeres ha sido mayor que el de los hombres, el de los jóvenes y de las mujeres, y la informalidad. Hay fenómenos de contexto del conjunto de la economía nuevo que hace que esos datos se perfilen de una manera distinta, pero esos fenómenos son muy antiguos. Y la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo, estaba mirando, en los años 80-90 llegaba al 30%, hoy día llegamos al 52% de las mujeres en el mercado de trabajo, y eso es un desafío, una presión sobre el mercado laboral, y donde hay otros factores que tienen que ver. O sea, lo que pasa en Chile es un ciclo que está pasando en el mundo, no es una cuestión. Entonces, atribuir a un gobierno de 4 años, digamos, una serie de fenómenos que son estructurales y que van más allá, resulta, por lo menos, digamos, poco riguroso. Y sin duda que el Banco Central ha tenido un rol enorme, sin duda, pero también la acción del gobierno en sus políticas, tú dices el gasto público. Oye, piensa tú lo que ha significado, digamos, las inversiones, las tremendas inversiones
hay que mirarlo. Yo creo que cuando miremos con un poquitito más de distancia vamos a ver los tremendos logros que ha tenido este gobierno en distintos ámbitos relacionados con las condiciones económicas, agregando un tema que es la gobernabilidad. Y cuando Janet Jara dice la gobernabilidad que yo ofrezco, tiene que ver con que la gente pueda llegar a fin de mes con recursos para pagar las cuentas y su vida. Entonces es claramente un armado distinto. O sea, y esta cosa, o sea, el gobierno, Chile ha tenido un manejo cíclico que ha permitido, digamos, ir saliendo adelante. Recuerda que quedó la PGU del gobierno de Piñera sin financiamiento, entonces resulta, digamos, muy parcial mirar ese tipo de datos sin ver el contexto. Eso quería decir. Lo otro, lo de los trolls y todo lo demás, es muy grave porque ya sucedió en Estados Unidos, sucedió en Argentina, sucedió en Uruguay, sucedió en Brasil. Hay estos tiempos nuevos en que las redes sociales pasan a tener un rol enorme. Y a mí uno me escandaliza, o sea, en la Convención Constitucional eso lo vivimos y se vivió y se supo y sabemos, ¿no es cierto?, de que la ministra Cubillos publicó un libro lleno de mentiras, que eso se reprodujo. O sea, este uso de la mentira, de las noticias parciales o incompletas como herramienta política en una ciudadanía que recibe cantidades de información, miles de información, en el cual el tema es quién se valida como una voz legítima y cómo se valida y cómo se ve si es verdad o no es verdad, y no hay ninguna posibilidad de reaccionar a tiempo respecto de las mentiras que se dicen. Y se dicen mentiras permanentemente. A mí me sorprende, digamos, de que todavía no hay una declaración fuerte y clara de la asociación, digamos, de las AFP, porque fuera de que están ganando ya es indecente la cantidad de recursos. No puede ser, digamos, que no haya ningún tipo de definición como si hay en otras áreas de la economía, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que pueden llegar a ganar, qué es lo que pueden llegar a tener, digamos, de recursos. Entonces, bueno, uno dice finalmente las AFP y el sistema, digamos, ideado por Piñera hace ya tantos años, que es un fracaso desde el punto de vista de lo que la gente gana, bueno, en realidad es para sustentar un modelo económico, es mucho más, digamos, que el tema de las AFP, y por lo tanto la defensa absolutamente, digamos, así, pero sin discusión, digamos, de la AFP. Entonces usar el con mi plata no, usar todo tipo de consignas que efectivamente tienen que ver con la vida de las personas, pero que los intereses que están satisfaciendo son los de las grandes empresas y todo el mercado financiero que se sustenta en eso. Entonces me sorprende, digamos, de que no haya una declaración clara, vamos a ver qué informan. Desgraciadamente, digamos, no se puede hacer nada en términos de que fuera de la sanción social, pero no hay, digamos, una legislación que prohíba, digamos, a la AFP estar haciendo, hasta donde yo sé, que puedan estar haciendo campañas que claramente son de desinformación, que claramente son de intervención política, eso es lo grave. Sí, John, bueno, está el tema de las AFP por un lado, ¿no? Pero también el tema más general de cómo operan estas redes, que está la sospecha, lo voy a decir así, de si actúan con algún tipo de financiamiento y coordinación en favor de uno u otro candidato. Esto no solamente ha afectado el debate previsional, presidencial también, respecto, por ejemplo, de Evelyn Matei, donde han sido particularmente virulentos, ¿no? Estas cuentas que además ya algunos reportajes han señalado quiénes son las personas que están detrás de estas redes. ¿Qué te parece a ti en el contexto presidencial, parlamentario también, cómo se da el debate respecto de esto y insisto en esto, en las explicaciones que se han dado, que desde mi punto de vista, esto es una opinión, han sido bien insatisfactorias? Sí, a ver, antes de, y no quiero eludir la pregunta, pero me gustaría solamente hacer un nuevo contrapunto a lo que planteaba Teresa. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo en parte con lo que plantea Teresa, de que este es un fenómeno más global. Hay un mercado del trabajo no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, que está presionado por la automatización y por la inteligencia artificial, y justamente los grupos más
más presionados suelen ser los que tienen menor experiencia laboral o que han tenido menor vinculación con el mundo de la empresa y la industria. Pero aún así yo creo que las políticas públicas no son inocuas en sus efectos. Las políticas públicas pueden ser beneficiosas, pueden ser neutras si es que no se hace nada, o pueden ser perniciosas. Y yo creo que sí, en este gobierno se han planteado propuestas que son perniciosas para la formalidad laboral, y se han aprobado también algunas propuestas que, como todo en la vida, tiene un trade-off, en el sentido de que a los trabajadores actuales puede generar un beneficio, pero a los trabajadores potenciales, o para cuando uno se cambia de trabajo, puede ser dificultoso. Por ejemplo, el tema de la ley de 40 horas, efectivamente, para las personas que ya están trabajando es un beneficio el pasar de trabajar de 45 a 40 horas, pero obviamente incrementa los costos de contratación, y eso hace que para esas personas que todavía no están contratadas sea mucho más difícil encontrar trabajo. Entonces, habían otras ideas que podían haber afectado mucho más el mercado laboral. Por suerte no se aprobaron, pero creo que en materia de mercado laboral, nuestro mercado laboral se ha rigidizado mucho, y que es conveniente verlo, porque tenemos un problema todavía que es de productividad. Lo ha dicho la Comisión Nacional de Productividad, lo han dicho los principales expertos. Desafíos que son muy, muy evidentes respecto a la automatización y a la inteligencia artificial, y personas que, para efectos de desarrollarse, no solamente desde un punto de vista material, sino que desde un punto de vista espiritual, tienen que encontrar trabajos que tengan propósito, que tengan sentido, y tienen que tener las competencias y las habilidades para desarrollar esos trabajos. Y hoy día creo yo que mucha o parte importante del sistema educativo está al debe en esa materia. Después, respecto al tema de fondo que planteabas, Monse, creo que es evidente que hoy día las redes sociales juegan un rol muy, muy importante en las campañas, porque tienen un efecto amplificador que la campaña tradicional no logra llegar. Uno puede segmentar en redes sociales, y en las campañas mucho más intenso desde el punto de vista de las horas, no se puede multiplicar, etcétera, etcétera. Y eso genera, como todo en la vida, cosas que pueden ser beneficiosas, pero también aspectos que pueden ser riesgosos. Desde el punto de vista de los beneficios, los mensajes se pueden transmitir a audiencias más amplias, y eso es positivo para los candidatos, especialmente para aquellos que desafían a los incumbentes, que antes era una campaña muy física, muy de despliegue, muy territorial, y ahí el factor económico, obviamente, creo yo que jugaba un rol más importante que el que pueden jugar hoy día, la construcción de perfiles que puedan conectar con la ciudadanía desde un punto de vista de las comunicaciones, Instagram, TikTok, etc. Después hay un desafío también, que es el de la desinformación, y solamente quiero aportar algunas como preguntas más que respuestas, que es: ¿quién debe determinar cuándo algo es desinformación, cuándo no? ¿Quién debe validar o censurar, por ejemplo, opiniones o miradas respecto a temas? Es muy difícil determinarlo. En materia de la prensa tradicional, ustedes tienen estándares súper altos, que hay editores que se hacen responsables de qué sale y cómo sale. Otros medios u otras plataformas no los tienen. La pregunta ahí es, bueno, ¿y qué hace? ¿Hay que equiparar y subir el estándar, o por el contrario hay que confiar en la libertad de las personas individual, y que las mismas personas puedan filtrar aquellas cosas que son más confiables, que no son más confiables, o no? Por ejemplo, en materia académica, ¿cómo se gana reputación, o cómo se gana respeto de acuerdo al conocimiento que se va generando y adquiriendo a través de las publicaciones? ¿Por qué? Porque hay revisores externos, muchas veces ciegos, que van viendo en función de la literatura y de las últimas publicaciones, si la publicación es un aporte o no. Y hay papers que son distintos, y categorías que son distintas, etcétera, etcétera. Pero a mí, yo tiendo a desconfiar en parte de estas regulaciones centralizadas, porque muchas veces quedan en manos de un funcionario o de funcionarios que pueden tener distintas miradas, que son subjetivas y que no necesariamente pueden ser verdad. Entonces, si estos órganos de control, ¿se acuerdan cuando en algún momento lo planteó la ministra Vallejo, que había que avanzar en un consejo de medios, creo que se llama? No me acuerdo bien cómo se llama. Pero si se administra bien, puede ser positivo, pero si cae en manos equivocadas, puede ser mucho más complejo desde el punto de las libertades individuales. Entonces ahí hay que siempre tener prudencia y precaución, y es súper importante en ese sentido. Y respecto al tema de las redes sociales, obviamente a mí lo que me gustaría es que las redes sociales se usen con prudencia, y que se vele por la amistad cívica, y que los candidatos también promuevan la amistad cívica, y en contextos actuales, la polarización,
y el clickbait y el reel que se viraliza no es muchas veces el que llama o el de contenido, el de propuesta sustantiva, sino el que hace un contrapunto más fuerte o más sagaz o toma más riesgo en el mensaje que quiere comunicar. Y eso, obviamente, si se sigue exacerbando, puede ser más problemático aún. ¿Por qué? Porque yo creo que una democracia representativa requiere deliberación, y para la deliberación hay que tener una postura personal de tratar o de estar abierto a los argumentos del otro para efectos de encontrar acuerdos que puedan ser beneficiosos en una sociedad que es dinámica, que es compleja y que las personas somos muy distintas. O sea, no puede ser blanco y negro. Obviamente tiene que haber. Y eso es lo que tienen que hacer los políticos en una democracia representativa. Sí, solo precisar, Teresa, John, que el tema de los bots y los trolls es un fenómeno global y que en Chile también está vinculado a todas las candidaturas, no solamente la de José Antonio Kast. Yo lo menciono porque han sido reportajes de prensa que han establecido esta vinculación económica, política, con el comando de un candidato, pero claro, es un fenómeno que en realidad empuerca un poco el debate y que tiene que ver con todas las figuras políticas. Nos quedan algunos minutos y uno de los temas más importantes de esta semana, que ha estado medio opacado por las campañas, es, por un lado, lo que está ocurriendo con la audiencia, que hoy es su cuarta y entiendo que última jornada, respecto de esta arista o de este caso muñeca bielorrusa, ¿no? Que es una de las probablemente cuestiones más graves que ha vivido el Poder Judicial en el último tiempo. Y por otro lado, la acusación constitucional contra el juez Ulloa, que se aprobó también mayoritariamente en el Senado el día lunes, que estuvo manchado también eso por algunas polémicas y algunos parlamentarios, pero yendo al fondo del asunto, Teresa, ¿cómo ves esto que se relaciona estrechamente, ¿no? Que tiene que ver con el Poder Judicial, con el sistema de nombramientos, con el posible pago de coimas para favorecer a empresas a través de fallos judiciales? Esto todo está en investigación, hay que decirlo, ¿no? No es una verdad judicial, pero lo que se conoce hasta ahora, ¿qué podrías decir? Bueno, nos desanima como ciudadanos, como ciudadanía, y vuelve esta situación compleja de no haber podido sacar adelante una nueva constitución donde este tema sí estaba y sí estuvo en las dos propuestas constitucionales que se votaron en contra, desgraciadamente. Este es un tema muy severo, o sea que el Poder Judicial, que es el que garantiza, ¿no es cierto?, la igualdad ante la ley y todo, esté con evidencia, claro, todavía no hemos llegado a la verdad jurídica, si cómo fue y cuánto fue, pero ya las señales y lo que se está discutiendo, ¿no es cierto?, lo que aparece a través del juez Ulloa y todo eso, es francamente gravísimo, y vuelve a poner el dedo, digamos, en la llaga de nuestra democracia que pierde validez, pierde legitimidad, pierde credibilidad. Lo peor de todo es que en estos casos uno no sabe si tiras el hilito hasta dónde llegas, digamos. Entonces, claro, con el juez Ulloa ahí, finalmente con el ministro Ulloa se termina de cerrar una suerte de capítulo, pero son qué cantidad de gestiones, qué cantidad de nombramientos, qué cantidad de arreglos con, digamos, conservadores de bienes raíces, con notarios y con todo. Entonces, esa sensación, digamos, de un sistema de que está francamente corrompido, corrupto, es muy grave, es muy grave. Quiero hacer un link al otro tema, porque en el caso de lo que pasa con las cuentas eléctricas y con la acusación constitucional contra el exministro, también hay un tema de un área en la cual se ha permitido nuestro sistema, desde que se privatizó todo lo que era el tema de la electricidad, la producción y la transmisión, etcétera, etcétera, también es un ámbito donde no ha sido posible hacer una reforma que dé garantía a la población de que se está por intereses, digamos que el interés principal es llegar a la población, sino que hay intereses, digamos, de
de grandes empresas de por medio. Tenemos unos nudos, digamos, que no sé cómo se va a hacer, porque en este sistema, digamos, de gobiernos de 4 años y de gobiernos con esta idea de que tiene que haber alternancia en el poder, lo único que garantiza es que no se abordan. Imagínense que tomó la cantidad de años que tomó la reforma previsional, que gracias a la ministra Jara y al ministro Marcel y a este gobierno se llegó finalmente a un acuerdo, pero hay muchas otras, entonces pasa de un gobierno al otro gobierno al otro gobierno, y estos son nudos muy graves que requieren una reforma. El tema del Poder Judicial es gravísimo, pero también temas como el de la electricidad es muy grave. Y no veo yo en el escenario de los debates presidenciales, digamos, que haya una idea, la posibilidad de plantearse. Hay propuestas, hay proyectos en debate, el nombramiento de los ministros y todo eso, pero hay una cosa más integral que desgraciadamente se perdió con los fracasos de la nueva Constitución. Sí, John, bueno, tenemos sin duda una crisis, ¿no? Esto no es una afirmación alarmista. En un año hemos tenido la expulsión de 4 jueces o ministros del Poder Judicial. Tuvimos a Ángela Vivanco, a Sergio Muñoz, Verónica Sabaj y ahora el caso de Antonio Ulloa. En un año es una cuestión bien inédita y bien grave, ¿no? Y pareciera que el poder político no le toma el peso a esto. Hay una reforma al sistema de nombramientos que ingresó Luis Cordero cuando era ministro de Justicia hace ya algún tiempo y no ha avanzado. Pareciera, y esto es una hipótesis, ¿no? Que no se le toma el peso. Cuando ocurren estos casos todos nos escandalizamos, pero luego queda un poco en nada, ¿no? ¿Qué te parece esto como desde el punto de vista más sistémico? Yo creo que hoy día en el Congreso y en general en el país necesitamos liderazgos que puedan aglutinar adherencia en sus propios partidos, que puedan negociar estas reformas institucionales que el país necesita, que tienen que ser reformas de Estado. Que sí tuvimos en los 90 y en los 2000, donde uno perfectamente podía identificar quiénes eran los líderes de los distintos conglomerados políticos y de los distintos partidos políticos, y esos líderes podían negociar y podían ordenar y disciplinar a las fuerzas políticas aguas abajo. Hoy día, por distintas razones, es más rentable ser caudillo y ser díscolo que estar disciplinado en el marco de un partido político, y eso hace que sea mucho más difícil aprobar reformas indispensables como esta, y que además desde el punto de vista técnico no son fáciles, no son sencillas, son teclas muy delicadas que tocar. Pero dicho eso, yo creo, y aquí no 85% de acuerdo con lo que plantea Teresa, que una democracia liberal, una democracia representativa requiere la confluencia de 2 factores que son claves. Por una parte, necesita instituciones sólidas, y lo que estamos viendo en el Poder Judicial son instituciones, o sea, es una institución muy cuestionada desde el punto de vista de su legitimidad y de su credibilidad, y que no está funcionando adecuadamente desde el punto de vista institucional, sus procedimientos y especialmente en materia de nombramiento. Y en segundo término, necesitamos incentivos adecuados para que las personas que intervienen en los órganos claves en el marco de una democracia representativa puedan hacer bien su trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos instituciones sólidas, separación de poderes, y el Poder Judicial es clave. ¿Y qué es lo que ve la ciudadanía en esta materia, en particular en materia del Poder Judicial? Que el derecho a la defensa muchas veces está vulnerado, o se protege muchas veces, es muy garantista el sistema, esa es la percepción que tiene la ciudadanía en general de pie, que cómo puede ser que una persona que es acusada tenga derecho a la defensa gratuita, etcétera, y una persona que es la víctima tenga que costearse un abogado particular, por darles un ejemplo, porque la Fiscalía no muchas veces hace bien su trabajo en cosas más acotadas o pequeñas. Y en segundo término, que a mí me parece que es clave, los tiempos en el sistema judicial son muy lentos, y hoy día la ciudadanía quiere tiempos que sean más rápidos. Está el típico aforismo de justicia que tarda no es justicia, o algo así, y ahí hay un desafío que es tremendo y que tiene que hacerse cargo el sistema. Y en último término, que es el más delicado de todos y el que debiera motivar una reforma de Estado y una mirada bien, donde ojalá se juntan los expertos con los líderes políticos y puedan consensuar un texto importante y una reforma importante, que es el tema de la imparcialidad. Y casos como estos lo que hacen es desconfiar de que los jueces sean imparciales, y un juez por definición tiene que ser imparcial, y tiene que tomar decisiones en función de
los hechos que se le presentan y el derecho, no en función de ni criterios políticos, ni de cercanía, ni de cualquier otra cosa, y menos aún incurrir en cuando estamos frente a prácticas que son delitos, en delitos, lavado de activos, cohechos, soborno, etc. Y allí yo creo que es un problema que nos explotó en la cara y que nuestro país requiere tener la madurez suficiente, y a veces miramos mal a nuestro país, que estamos muy mal, pero en otros países, Chile todavía tiene una fortaleza institucional que otros países en la región no tienen, y que se puede aprovechar el estar pasando por este momento muy malo para poder tener una reforma que ayude a recuperar la confianza ciudadana y que todos nos sintamos que el Poder Judicial es un poder imparcial y que todos van a tener ciertas garantías indispensables, garantías individuales, y que se nos va a juzgar, se les va a juzgar a las personas en un tiempo razonable y de forma imparcial. Y eso hoy día no es tan claro. Bueno, va a ser tarea en todo caso del próximo Congreso, del próximo gobierno, impulsar estas reformas que son tan necesarias e importantes, ¿no? Por eso también la relevancia ahí de la elección del domingo, que no solo presidencial, sino que también es parlamentaria. Son las 9:29, tenemos que cerrar este bloque. John Enríquez, como siempre, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Un abrazo grande y bueno, nos vemos a la vuelta de la elección. Muchísimas gracias a ti, Monse. Muchas gracias, Teresa, y muchos saludos a quienes escuchan y también a los que comentan por YouTube, que también los leo y me causa gracia. Gracias muchísimas. Tengo que hacer una nota, desgraciadamente, de género, que es el financiamiento a las campañas de parlamentarias, que claramente tienen mucho más financiamiento a las candidaturas de hombres que las candidaturas de mujeres. Tengo que decirlo porque estamos en deuda, sigue nuestra democracia en deuda, digamos, con las mujeres. Bien, Teresa Valdés, muchas gracias también. Te mando un abrazo y como le decía yo, nos vemos también a la vuelta de la elección y antes de la segunda vuelta, por cierto. Son las 9:30, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.